Curso de Física del Programa de Nivelación Pre-Tecnogrado 2021, tema de la semana 4, movimiento rectilíneo uniformemente variado, por el docente Alejandro Torres Farfán. Buen día, estimados alumnos del Pre-Tecnogrado 2021. Continuando con el desarrollo de las clases del curso de Física, en esta semana 4 vamos a revisar el tema denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado, o comúnmente denominado MRUV. ¿Y a qué se refiere con el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Recuerden que en la semana 3 revisamos movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad desde que el objeto o el móvil empezaba y terminaba era constante, no había cambio de velocidad. Ahora trabajamos ya con velocidades diferentes, en intervalos de tiempo diferentes, obviamente. Y en este caso el movimiento rectilíneo uniformemente variado interpreta que un cuerpo tiene MRUV si se desplaza en una trayectoria recta. Recalcar que también la trayectoria va a ser recta, pero con aceleración constante. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado según el sistema internacional. ¿Y a qué se refiere con aceleración? Es una magnitud física vectorial. Recuerden que el término vectorial expresa que tiene o incluye dirección. Y la aceleración mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Observemos aquí un móvil que en un inicio se desplaza a una velocidad v sub 0 y después de un tiempo t su velocidad final es v sub f. Obviamente ha representado un cambio de velocidad expresado como aceleración, por lo que la aceleración se descifra como la diferencia de velocidades entre el tiempo. Tener en cuenta que la aceleración aquí es constante, por lo que restamos velocidad final menos velocidad inicial entre t. En algunas otras circunstancias puede darse el caso que el vehículo desacelere, es decir, vaya frenando. Entre estos elementos tenemos v sub 0 que se refiere a la velocidad inicial, v sub f que se refiere a la velocidad final, t que es el intervalo de tiempo. Recuerden que la aceleración se mide según el sistema internacional en metros por segundo al cuadrado. ¿Cuándo la aceleración es constante? Cuando su módulo y dirección permanecen iguales en todo momento. En cualquier intervalo de tiempo, entonces se considera que la aceleración es constante. Gráficamente apreciamos un móvil que en un primer momento se desplaza 5 metros por segundo, luego en el segundo siguiente se desplaza a 10 metros por segundo, en el tercer segundo su desplazamiento o velocidad es 15 metros por segundo, y en el segundo número 4 su desplazamiento lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Apreciamos que la diferencia de velocidades va de 5 en 5, por lo que se manifiesta que la aceleración es constante. También podemos apreciar que la aceleración es colineal con respecto a la velocidad. Por lo tanto, concluimos que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre t. Del gráfico, para apreciar de que se trata de una aceleración constante, vamos a restar velocidades. Por ejemplo, la velocidad 10 menos la velocidad 5 en un intervalo de tiempo, entre un segundo. Otra diferencia, cuando la velocidad final es 20 metros por segundo menos su velocidad inicial de 15 metros por segundo, entre 1. Observamos que la diferencia es 5 en todos los casos, 5 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos obviamente una aceleración constante en donde expresamos el mr
UV. Pero a veces los vehículos, los móviles, al momento de acelerar, lo hacen con el fin de que actúe en función de la velocidad, y ello permite tipos de movimiento con aceleración. Se tiene movimiento acelerado y movimiento desacelerado. Los móviles aceleran con el fin de aumentar la velocidad para llegar rápido a un destino. Y en ese caso el movimiento acelerado se refiere a la aceleración actúa a favor de la velocidad. Entonces la aceleración es positiva. El móvil va acelerando más, va obteniendo más velocidad. En el movimiento de desacelerado, la aceleración actúa en contra de la velocidad. Aquí, por ejemplo, el móvil va disminuyendo la velocidad y en muchos casos con el propósito de detenerse. Y en esta situación la velocidad es negativa. Se considera negativa porque va disminuyendo la velocidad del móvil. Va frenando, en otras circunstancias también se le considera. Según ello, según lo descrito, apreciamos 4 ecuaciones que permiten trabajar o utilizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La primera fórmula es determinando la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. El más se utilizaría cuando el movimiento es acelerado, cuando aumenta la velocidad. Y menos se consideraría cuando el movimiento es desacelerado, es decir, la velocidad va bajando, ¿correcto? Y así en el resto de ecuaciones que apreciamos, más menos, no olvidemos el más cuando aumenta la velocidad del móvil y menos cuando va disminuyendo su velocidad. La segunda ecuación se puede determinar la distancia en función a las velocidades y el tiempo, sumando velocidad final más velocidad inicial, entre 2 y todo por el tiempo. La tercera ecuación, tercera ecuación, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta y última ecuación es en función de la velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Hay que tener en cuenta una apreciación. Cuando se considera que un móvil parte en reposo, por ejemplo, un móvil parte en reposo o parte del reposo, entonces eso indica que la velocidad inicial es 0. Tener en cuenta ese aspecto. Si un móvil parte del reposo, obviamente su velocidad inicial es 0. Ahora vamos a proceder a desarrollar los ejercicios de nuestro módulo. Y empezamos con el ejercicio número 1, cuyo enunciado es: un carro que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente variado, parte con rapidez de 15 metros por segundo y una aceleración constante de módulo 3 metros por segundo al cuadrado. Calcular su rapidez en metros por segundo luego de 6 segundos. Solucionando el ejercicio número 1, el cual indicaba si un carro que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente variado parte con rapidez de 15 metros por segundo, es decir, velocidad inicial igual a 15 metros por segundo, y una aceleración constante de módulo 3. La aceleración tiene módulo 3 metros por segundo al cuadrado. Calcular su rapidez luego de 6 segundos, es decir, al sexto segundo hay que determinar su velocidad, y eso se refiere a velocidad final.
el tiempo es 6 segundos que debemos de considerar. Muy bien. La velocidad final, en función a los datos que tenemos, nos dan velocidad inicial, aceleración, tiempo. Velocidad final, vamos allá, velocidad inicial, aceleración, tiempo. Utilizamos nuestra primera ecuación e indicamos velocidad final es igual a la velocidad inicial. Ahora hay que interpretar si es más o si es menos. Obviamente nos indican que un cuerpo sigue un MRV, entonces va acelerando. Por lo tanto, aquí utilizamos el signo más la aceleración por el tiempo. Reemplacemos velocidad inicial 15 más aceleración 3 por el tiempo que es 6. Resolvemos, mantenemos 15 más 3 por 6, 18. Entonces, la velocidad final sería igual a 15 más 8, 33. Y las unidades serían 33 metros por segundo al cuadrado. Ahora desarrollamos nuestro ejercicio 2, cuyo enunciado es: si un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado parte con una rapidez de 2 metros por segundo y una aceleración de módulo 4 metros por segundo, calcular el tiempo en segundo necesario para que su rapidez sea 14 metros por segundo. Solucionando nuestro ejercicio número 2. Recordemos que indica lo siguiente: si un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado parte con rapidez de 2 metros por segundo, entonces velocidad inicial 2 metros por segundo y una aceleración de 4 metros por segundo, aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Calcular el tiempo necesario para que su rapidez sea 14 minutos por segundo. Calcular el tiempo para que su rapidez sea 14 metros por segundo. Entonces, velocidad final es igual a 14 metros por segundo. Obviamente es un movimiento acelerado. Muy bien, revisemos las fórmulas que podemos utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Ok? Usamos la misma fórmula, es decir, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí despejemos la variable tiempo. Tiempo sería igual velocidad final, velocidad inicial pasa a restar y aceleración divide. Ok, reemplacemos velocidad final 14 metros por segundo menos velocidad inicial 2 metros por segundo entre la aceleración que es 4 metros por segundo. Entonces, en el numerador 14 menos 2, 12 sobre 4. Entonces, el tiempo suficiente para que el móvil tenga una velocidad de 14 metros por segundo es en 3 segundos. 3 segundos es el tiempo suficiente para que el móvil obtenga una velocidad de 14 metros por segundo. Muy bien, ahora vamos a desarrollar nuestro ejercicio 3, cuyo enunciado es el siguiente. Si una partícula que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado
parte con una rapidez de 36 km por hora y una aceleración de módulo 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será el módulo de la velocidad en metros por segundo que tendrá luego de 5 segundos? Solucionando el ejercicio número 3. Recordemos que ese ejercicio indica: si una partícula que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado parte con una rapidez de 36 km por hora, entonces su velocidad inicial es 36 km por hora y una aceleración de módulo 6 metros por segundo. Aceleración 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será el módulo de su velocidad? Obviamente final, velocidad final. ¿Cuál es el módulo de la velocidad final? ¿Qué tendrá luego de 5 segundos? El tiempo a considerar es 5 segundos. Muy bien, entonces también vamos a emplear la misma o primera ecuación, es decir, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Obviamente es un movimiento acelerado, entonces revisemos en 5 segundos cuál es la velocidad final. Reemplacemos nuestros datos: velocidad inicial 36 km por hora, pero aquí nosotros debemos de convertirlo a metros por segundo. Los 36 kilómetros convertimos a metros por segundo por 5 sobre 18. 18ava de 18, 1 y 18ava de 36, 2. Por 5 sería 10 metros por segundo. Recordemos que las velocidades y las unidades deben estar en la misma unidad. Recordemos que la velocidad, aceleración y tiempo deben estar en las unidades que indica el sistema internacional. Muy bien, la velocidad inicial entonces es 10 metros por segundo. Lo reemplazamos. Más la aceleración, que es 6, por el tiempo, que es 5. Tenemos 10 más 6 por 5, 30. Entonces la velocidad final sería 10 más 3, 40 metros por segundo al cuadrado. Sería nuestra respuesta al ejercicio 3. Cuarto ejercicio del módulo, cuyo enunciado es: Si un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado aumenta su rapidez de 36 km por hora a 144 km por hora en 5 segundos, ¿cuál es el módulo de su aceleración en metros por segundo? la solución de nuestro ejercicio 4. Recordemos nuevamente el enunciado. Un móvil experimenta también un movimiento rectilíneo uniformemente variado, aumenta su rapidez de 36 km por hora a 144 km por hora en 5 segundos. Entonces, velocidad inicial 36 km por hora, velocidad final 144 km por hora en 5 segundos. Tiempo 5 segundos. ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Vamos a determinar la aceleración. Muy bien. Las velocidades, no olviden, deben estar en metros por segundo si el tiempo es en metros, si el tiempo es en segundos. Los 36 lo multiplicamos por 5 sobre 18. Ya lo hemos calculado anteriormente. 18ava 1, 18ava de 36, 2. Y tenemos 10 metros por segundo.
La velocidad final también 144, lo multiplicamos por 5 y dividimos entre 18. 18 va de 18, 1 y de 144, 6. 6 por 5, 30 metros por segundo. Desde aquí apreciamos que la velocidad es con movimiento acelerado, porque aumenta de 10 a 30, entonces la aceleración es positiva. También usamos la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejemos despejemos aceleración. Aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Reemplacemos. Velocidad final 30 metros por segundo menos velocidad inicial 10 metros por segundo. Y esto es entre el tiempo que es 5. En el numerador 30 menos 10, 20. Entre 5, entonces la aceleración es igual 20 entre 5, 4 metros por segundo al cuadrado. De esa manera hemos desarrollado nuestro cuarto ejercicio del módulo. Gracias por su atención. Programa de Nivelación Pretecnogrado 2021 Piura.